Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero invitarte a descubrir cómo fue este 2025 en el taller de diseño y técnicas cerámicas donde doy clases. A lo largo de este año, los alumnos han desarrollado sus diferentes proyectos y ahora voy a compartirlos con vos en este video para que puedas ver los trabajos que han desarrollado. El taller combina el trabajo en la elaboración de piezas con un apoyo teórico, donde vemos materiales, procesos químicos y diversas técnicas, siempre con el objetivo de comprender mejor la cerámica y enriquecer cada proceso creativo. Te invito a ver el video y descubrir las piezas que han realizado los alumnos. Estamos llegando al final del ciclo 2025 y quise aprovechar este momento para compartirte algunas de las piezas que realizaron los alumnos del taller anual de cerámica y contarte un poco cómo es el trabajo que desarrollamos durante el año. El taller está orientado a una búsqueda artística personal, a la creación de piezas con identidad y a un fuerte trabajo de diseño, siempre acompañadas por un sostén teórico y práctico. A lo largo de los años vamos incorporando nuevos contenidos. Quienes ya vienen desde hace tiempo han trabajado con temáticas precolombinas, teoría del color y muchos otros temas que van desde aspectos simples pero fundamentales para lograr buenas piezas hasta cuestiones más complejas como lo que abordamos este año con una introducción a la elaboración de esmaltes. Cada alumno trabaja a su propio ritmo y desde su propio nivel. De manera grupal, compartimos técnicas de modelado, terminaciones y procesos. También utilizamos apuntes teóricos. Este año, por ejemplo, estuvimos viendo química de los materiales cerámicos y las características de los elementos que utilizamos. Un camino que vamos a seguir profundizando el próximo año, para comprender cada vez mejor los procesos y los materiales. En el taller también aplicamos técnicas ancestrales, como el ahumado con reservas y el bruñido, mucho bruñido, una técnica que siempre nos regala resultados increíbles.
El taller funciona en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, Argentina, dentro del espacio del Campito Talleres. Este lugar nos conecta con la naturaleza y nos permite realizar experiencias como los ahumados, que dejan a las piezas huellas únicas del fuego y del humo. Además, realizamos algunas actividades en otros espacios, porque la cerámica también invita a compartir, a vivirla como algo más que un oficio, y así pudimos disfrutar de experiencias junto al río, en la zona de Coronda. Lo maravilloso de la cerámica es que se puede pasar toda una vida aprendiendo. Siempre hay algo nuevo por descubrir y seguramente ese camino nos volverá a encontrar el próximo año. Te dejo ahora con imágenes de muchas de las piezas realizadas por los distintos alumnos del taller y de las exposiciones en las que participamos. Te invito también a que te suscribas al canal y me dejes un me gusta si te ha parecido interesante este video. Nos vemos pronto.